Gracias a quienes con su valioso apoyo nos ayudan a continuar la misión de evangelizar. Su compromiso nos anima a seguir anunciando la buena nueva. Dios los bendiga. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Agustín. Agustín es sin duda uno de los grandes santos de la Iglesia. Durante buena parte de su vida, hasta los 33 años, recorrió las distintas escuelas y corrientes de filosofía buscando una verdad que lo satisfaciera. Finalmente, por medio de San Ambrosio, obispo de Milán, encuentra la verdad en Cristo y se bautiza. Escribió muchísimas obras teológicas y espirituales que conservan su vigencia hasta hoy. Murió en Hipona, norte de África, donde fue obispo en el año 430. Fue proclamado doctor por el Papa Bonifacio VIII en 1298. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este viernes 28 de agosto recordamos y celebramos a San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Enciende, Señor, en nosotros el fuego con que inflamaste el corazón de San Agustín, a fin de que, sedientos como él de sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a ti, verdad eterna e infinita bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifestaban su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. Aclamen, justos, al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La tierra está llena del amor del Señor. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. La tierra está llena del amor del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos.
Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos, porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nuevamente el reino de los cielos es comparado a estas jóvenes, pero aquí están las prudentes y las necias, nos dice aquí el Evangelio. Es decir, es un llamado para nosotros, para todo cristiano. O somos prudentes y tenemos la vida preparada. Esto me hace recordar, cuando era jóvenes en el seminario, sobre todo, siempre hacíamos el retiro de la buena muerte. Ahora de nuevo lo estamos haciendo también con un grupo ahí de la Divina Voluntad, se llama el grupo, el movimiento de la Divina Voluntad de Luisa Picaretta. Es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque San Juan Bosco, cuando comenzó esta práctica con sus jóvenes, el retiro de la buena muerte, Ajetecu y Puaía, retiro de la buena muerte, hablar para los jóvenes, imagínense, 13, 14, 15, 16 años, que estaban con San Juan Bosco, y sin embargo les hablaba del retiro de la buena muerte. 3 horas no madura. 1 hora es de reflexión, 1 hora es para la confesión y 1 hora es para la Eucaristía. San Juan Bosco siempre insistía en los 2 elementos de lo que nos dice justamente la palabra de Dios: mantener encendida siempre nuestra lámpara, la lámpara de la fe, mantener encendida, estar prevenidos, de Yara. Y entonces San Juan Bosco proponía y decía: cada mes, por eso, retiro de la buena muerte, que es mensual, cada mes, en un momento al inicio del mes, y ella polañan de retiro espiritual, el mes, cada mes. Y entonces 3 horitas nomás. Y claro, estaba trabajando con jóvenes, no iba a tener ahí horas y horas reflexionando, etcétera, sino que en una brevedad de 1 horita presentar un tema. En aquel tiempo se hablaba de lo que nosotros conocemos teológicamente de los novísimos, lo que es el cielo, lo que es el infierno, lo que es el purgatorio, lo que es el juicio final, lo que es el pecado, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, todo eso se llama en el conjunto teológico de estudiar los novísimos, lo nuevo, aquello que nos espera, por donde nosotros pasaremos. Ahora entonces en la pedagogía de San Juan Bosco, es interesante, lleva, porque es una pedagogía, pero bien práctica. Oye, y mi gente lleva eso, ¿en qué consiste? Como arandú y hoy que viña, pues tú ves hacia dónde estamos caminando, hacia el cielo, hacia el infierno, hacia el purgatorio, hacia el juicio final, hacia el encuentro con el Señor, lo que significa el pecado, el cómo nosotros nos confesamos, en fin, todo lo que significa un camino de vida de fe. Y bueno, y después a 1 horita reflexionaré, reñamindu uriré, llevaré colan de momento de silencio, es oñe confesar. Y le dedicaba 1 horita, es decir, o Pepe la paicuera, entonces, ojo, la juventud, ojoñe confesado, ojoñe monguetado, esa, qué clase de camino he realizado durante todo este mes y ahora que estoy comenzando de nuevo. Y después al final hay que alabar y dar gracias a Dios, apego la acción de gracias, apego la Eucaristía, Eujarís, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esta es la manera de mantener encendida siempre la lámpara de la fe. Para aquellas personas que estén interesadas, entonces se pueden acercar, llamar un poco. Cada meorero ya página con un grupo. Hay ya un grupo de 25, 30 personas que cada mes se acercan y hacemos esos retiros espirituales de 3 horitas, pero en donde podemos
ir calibrando. Pego la calibrar las de ruedas y no ojo por agua, ya las de cosas ya calibra mía y peñandere coe ante el Señor y donde podamos reflexionar y entender nuestro camino de vida espiritual. Queridos amigos, aquí también nos hablaba que estas necias y estas prudentes, las dos, habían llevado el aceite, pero para unas ya terminó dándole el repuesto. Las otras, claro que eran precavidas y llevan. Entonces, llenar el corazón con el aceite, pero ese aceite tiene que ser un aceite de compromiso. Eso significa el estar precavidos, vivir, convertir la fe en un servicio, en una responsabilidad. Anila yahuerajante o palañan entusiasmo. Hasta el destino final. Opamalañan entusiasmo, opamalañan de aceite. Y entonces ahí parece que queremos comenzar de nuevo. Llega el esposo. O bebe yeye esa cuasa, pues anda ya poco. ¿Entienden? Y ahí cuando llega el esposo parece que nos despertamos, pero tarde piaste. Entonces tenemos que participar activamente siempre en nuestras comunidades, queridos amigos. Hay que ser precavidos. Y sobre todo, queridos amigos, esperar a Cristo con esa vida renovada. Vivir cada día, pero vivir preparados mediante una conversión auténtica, una conversión que nos lleva hacia lo genesíaco, decimos siempre, el Génesis, así como Dios nos ha creado, eso que Dios nos ha regalado. Entonces, caminar hacia esa realización y planificación según los designios del Señor para nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que sea fuerte y valiente, para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siempre estén sensibles a los problemas sociales y especial atención a los niños en estado de riesgo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que administren y gobiernen con rectitud el destino de nuestro pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que esta Eucaristía que vamos a celebrar como memorial de nuestra redención y sacramento de tu misericordia, sea para nosotros el signo de unidad y el vínculo de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de tu Santo, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar ya la luz de tu rostro en el cielo.
y ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da
Oración final. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido en este sacramento nos hagan participar, Señor, de su vida divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Mientras recorres la vida, tú nunca solo